Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos con un concepto que, la verdad, da que pensar. Lo hemos sacado de los materiales compartidos. El proyecto sentido. La idea de que pueda haber como un mandato inconsciente, ¿no? Fijado incluso antes de nacer. Y que marque nuestra vida. Es potente. Sí, muy potente. Tenemos extractos de un documento y una charla que lo describen justo así, como un propósito no expresado, a veces de los padres, a veces de todo el clan familiar, asignado al futuro hijo o hija. Y lo llamativo es que sitúan su origen en un periodo que va desde, unos 9 meses antes de la concepción hasta el final del embarazo. 9 meses antes. Vaya. Uf. A ver, el objetivo hoy es desentrañar qué es exactamente, cómo sugieren estas fuentes que se forma y qué implicaciones le atribuyen. Venga, vamos a meternos en faena con esto. Un propósito, una función, que se espera consciente o inconscientemente, que cumpla esa futura persona. ¿Y cómo podría grabarse algo así, según esta perspectiva? El material del vídeo, por ejemplo, insiste mucho en las emociones, las intenciones de la madre durante la gestación. Exacto. Una de las fuentes usa una analogía para ilustrarlo, mencionando el trabajo, a veces un poco debatido, de Masaru Emoto sobre cómo las palabras o intenciones parecían afectar a las moléculas de agua. Sugieren que de forma similar, la intención o el discurso emocional materno podrían, imprimir información en el líquido amniótico, que es mayoritariamente agua, transmitiendo esa programación al bebé en desarrollo. Entiendo la metáfora. Como una impresión emocional. O sea, si la madre vive el embarazo con una carga fuerte, sea miedo, presión o una idea fija como esto es un error o no puede ser, eso podría dejar una huella duradera. Esa es la tesis que presentan, sí. Y para que no suene tan abstracto, los materiales dan ejemplos muy concretos de estos posibles proyectos sentido. Mencionan el hijo bastón, que nace con la expectativa implícita de cuidar a los padres en la vejez. Ajá. El hijo pegamento, concebido quizá en un intento desesperado de salvar una relación. Ya. El hijo sustituto, que llega tras la pérdida de otro hijo. O incluso el niño basura, que cargaría inconscientemente con los conflictos no resueltos de la familia. Esos ejemplos son muy gráficos, la verdad. Dan que pensar sobre cuántas dinámicas familiares podrían tener raíces ahí. Pero, a ver, ¿hasta qué punto determina nuestro destino según estas teorías? Bueno, lo fascinante, según argumentan, es cómo estos mandatos podrían manifestarse ya en la vida adulta. Hablan de repetir patrones en relaciones de pareja, por ejemplo, ¿Sí? o encontrar bloqueos inexplicables en lo profesional o económico, o sentir una especie de lealtad invisible que impide despegar de la familia. Ponen el caso de alguien cuya madre, al enterarse del embarazo, exclamó «no puede ser», y esa persona luego sentía una dificultad enorme para ser aquello que anhelaba, ya fuera cantante, futbolista, lo que fuera. Oye, ¿y cómo distinguir esto de, no sé, patrones aprendidos después de nacer, o de traumas infantiles, o simplemente las dificultades normales de la vida? ¿Dan alguna pista los textos? La clave, según recalcan ellos, está en conectar esos bloqueos actuales con las circunstancias emocionales específicas del periodo prenatal y la concepción. Ahí es donde sitúan el origen distintivo del proyecto sentido. Vale, entendido. Entonces, si alguien sospecha que algo de esto le resuena, que podría haber un proyecto sentido no resuelto influyendo en su vida, ¿qué se puede hacer? ¿Se anula el libre albedrío o...? Aquí es donde introducen un matiz importante. Plantean que el libre albedrío, en este contexto, se conquista, al tomar conciencia de estos mandatos inconscientes. Proponen un camino. Primero, detectar el conflicto o patrón que se repite. Segundo, investigar su posible origen, indagando en la historia familiar alrededor de la concepción y el embarazo. Indagar en la familia. Eso puede ser complicado. Puede serlo, sí. Tercero, liberar la carga emocional asociada, a menudo a través de terapia o actos simbólicos reparadores. Y finalmente, construir conscientemente una nueva narrativa personal. Suena un proceso intenso. No parece algo rápido. Para nada. De hecho, advierten contra lo que llaman el positivismo tóxico, esa tendencia a forzar el pensamiento positivo ignorando o tapando los problemas reales. Señalan que la sanación profunda a menudo requiere confrontar lo difícil y, no es un camino de rosas. Claro. Y un detalle que me llamó la atención en las fuentes es que sugieren que resolver uno de estos mandatos no solo libera a la persona, sino que podría tener un efecto positivo en las generaciones futuras. Efectivamente, esa es una idea potente que transmiten.
que al sanar estas programaciones inconscientes se corta una posible cadena de transmisión transgeneracional. La idea de fondo es que muchos conflictos que parecen perseguirnos, en la pareja, la profesión, la relación con el dinero, incluso una falta de sentido vital, podrían tener raíces más profundas de lo que pensamos, precisamente en este proyecto sentido. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues la reflexión que parece desprenderse de estos materiales es, si hay áreas en la vida donde chocamos una y otra vez contra el mismo muro, quizá no sea solo cuestión de mala suerte o de decisiones erróneas del presente, no. Exacto. Y eso inevitablemente lleva a una pregunta para la reflexión personal que plantean estas fuentes. ¿Podría haber un eco de ese proyecto sentido, de ese propósito inconsciente asignado antes de nacer, resonando bajo la superficie de esos desafíos recurrentes? Una pregunta potente para cerrar. Da para pensar, desde luego.